Señora ministra, también usted entenderá que yo inicie mi intervención haciendo un llamamiento a los trabajadores de Bosal. Bosal, una empresa instalada en Sahagún, una empresa fruto de la reindustrialización, una empresa que ha recibido todo tipo de ayudas por parte de la Administración pública, terrenos, créditos, subvenciones, pero que en el año 2003 empezó a descapitalizarse y que ahora en el año 2014, sin previo aviso, ha presentado un concurso de acreedores y ha disuelto la empresa. 222 trabajadores a la calle y además represión, porque ni tan solo se les ha permitido entrar a la fábrica a estos trabajadores, ni tan solo se les ha permitido poder presentar un plan de viabilidad. ¿Cuál es la consecuencia de esta situación? Si además le añadimos la triste noticia ya ocurrida anteriormente que afectaba a la empresa Galmet y Prosidmet, pues la consecuencia es la muerte de una comarca, la muerte del Camp de Morvedre. ¿Y cuáles son las causas de todo esto? Esto ocurre porque sí. A nuestro entender, esto ocurre porque falta política industrial progresista por parte de su gobierno, política de apoyo a la innovación, porque la reforma laboral fue la barra libre para explotar más a los trabajadores y porque además el gobierno no ha sido contundente en la exigencia de hacer retornar las aportaciones públicas a estas empresas, aportaciones que tenían como finalidad que no deslocalizaran. ¿Y por qué esta pobreza tiene que ver con el Real Decreto que hoy usted presenta aquí? Porque posiblemente, por desgracia, dentro de pocos meses, estos trabajadores de Bosal quizás solamente podrán aspirar a aquello que les ofrece como limosna, entrecomillado, su Real Decreto, 426 euros, que por cierto, quizás pudiese mejorar si ustedes aceptaran tramitarse como proyecto de ley. Por ejemplo, no entendemos cuál es la razón por la cual no puede alcanzar a las personas que no tienen cargas familiares. Tampoco entendemos cómo van a cumplir ustedes el plan tutorial de estos trabajadores habiendo recortado las políticas activas. Luego, ¿qué es lo que le decimos? ¿Qué es lo que le suplicamos? Que entienda que existe una gran contradicción. Ustedes no atajan las causas de esa situación de paro y de exclusión social y luego ciertamente vienen con estos parches. Por cierto, no vamos a votar en contra, también es cierto, porque ¿cómo vamos incluso a negar estos 426 personas? Pero la contradicción existe y deberían reconocerlo. De manera que entenderán que la respuesta es la contestación social. Por esto, aquí, al lado de la ministra, fem una crida a la manifestació de dijous a Sahagún. La causa de Bosal és la causa de tots els treballadors. Volem un camp de Morvedre viu i industrial. Señora ministra, las causas de la situación y no los apaños, los parches. Muchas gracias.